Bien, recuerden, acá estamos con el tema de el uso de la pila y la notación polaca inversa y todos sus refinamientos. Tienen un ejercicio ustedes de notación polaca inversa en la guía y es uno de los temas tomables, así que véanlo con más profundidad. Si alguno necesita verlo o tiene dudas después de ver el video, se los explico puntualmente, pero es muy sencillo. O sea, la gran, la gran ventaja de la notación polaca inversa es el hecho de que la notación polaca inversa permite eliminar los paréntesis y es mucho más económica cuanto más grande es la ecuación. Siempre que la ecuación sea más grande, va a ser más corta en notación polaca inversa que en la notación que nosotros habitualmente usamos. ¿Cuál es el tema? Es que, digamos, como somos educados y venimos haciendo matemática desde el primer año con la notación habitual, esta notación nos resulta totalmente intratable, pero para las computadoras es la mejor forma de hacer las cosas. Acá, digamos, lo que sigue es más o menos un ejemplo de cómo se escribe en notación polaca inversa una ecuación, etcétera, etcétera. Lo tienen en los videos, no sé si sobreabundar mucho, si no, en todo caso lo dejamos ahora en la práctica, se los explico, pero la idea es digamos, siempre escribir la operación al final de todo y la operación reemplaza al enter, así que también me ahorra una pulsación para hacerlo. Si la ecuación es muy complicada, hay que usar un método que se llama método de arborescencia. Hay que partir de la última operación que se hace para resolver la ecuación y de ahí desprender las otras ecuaciones, pero lo vamos a ver con más propiedad en la práctica y si no tienen el video. Vamos a ver, con respecto a las memorias que sí son, digamos, más importantes, hay que ver que como justamente las instrucciones, las operaciones y las variables, todas se almacenan en la memoria, la velocidad de procesamiento depende mucho de la calidad de la memoria que se esté utilizando. Entonces, digamos, tenemos que tener alguna información de cómo funcionan estas memorias. Hoy en día es bastante más fácil. Antes existían muchos tipos de memoria. Hoy en día se está utilizando, gracias a Dios, un único tipo de memoria prácticamente, que son o las E cuadrado PROM o las flash directamente, que son memorias muy rápidas, muy accesibles, a las cuales se puede llegar con mucha velocidad y responden con mucha velocidad. Importante en los microcontroladores que no hay forma de agregarle ninguna forma de memoria, como por ejemplo disquete, disco duro, una memoria externa, un drive, ni nada, no se puede. Una vez que yo elegí, muchas veces pasa que uno, por ejemplo, necesita una capacidad de procesamiento muy chiquitita, ponerle que el Arduino 1 funcionaría perfecto y lo que pasa es que no tengo la cantidad de pines que necesito y entonces para un programa de merde, un programita chico que en 2 pasos lo hago, necesito comprarme una placa que a lo mejor vale 5 o 10 veces el valor que tiene la placa que yo hubiera necesitado, pero que no tiene memoria suficiente para ponerme a disposición. Recuerden que en los microcontroladores los puertos también funcionan como memorias. O sea, el puerto en sí es una memoria que puede ser accedida o leída. Se pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Es decir, los puertos de entrada y de salida lo que hacen para recibir información o para entregar información es justamente utilizar una memoria que cambia, se pone a 1 o se pone a 0, no tiene ninguna brillantez, ya no hacen otra cosa que ser binario, que cambia de acuerdo a las condiciones. Primero, si yo determiné que eran un puerto de entrada o un puerto de salida, y después a si se pueden leer
o si se pueden escribir. Si es una entrada, se la puede escribir. Si es una salida, se la puede leer, nada más. Bueno, estos son otros términos para, que son útiles, pero que no quiero abundar o sobreabundar más de lo necesario. Esto es importante. A ver, los circuitos de alimentación incluyen, en el caso de los microcontroladores, eh, eh, características que les son propias. O sea, el circuito de alimentación tiene, por ejemplo, una memoria de borrado, por ejemplo, para el caso de que se llama brownout. El brownout ese es una característica que tienen los microcontroladores por si, por ejemplo, baja mucho la tensión de alimentación. ¿Por qué? Porque vieron ustedes que los circuitos TTL dependían crucialmente de la tensión de alimentación para funcionar. Si yo tenía 5 volts, andaban bárbaro. Si yo tenía 5,25 o 4,75, funcionan bárbaro, pero donde me bajé de ese nivel de tensión, empiezan a dejar de funcionar o a tener respuestas aleatorias. No me garantiza el fabricante qué respuesta me va a dar un circuito TTL cuando la tensión de alimentación no sean esos 5 volts. Bueno, como muchas partes, porque ¿cuál era la característica de los circuitos TTL? Eran rápidos, ¿sí? Como muchas partes de un microcontrolador están diseñadas con tecnología TTL, los microcontroladores también son bastante sensibles a la alimentación. Y si son sensibles a la alimentación, yo tengo que ver qué hago si baja la alimentación y mi controlador puede responder de manera aleatoria, porque no se olviden que un microcontrolador maneja un motor. Si es una computadora lo que se apaga, no pasa nada. Si me baja la tensión, se apaga, o sube la tensión, se prende, no pasa absolutamente nada. Ahora, si es un microcontrolador que está manejando, por ejemplo, un puente de un puente de estos que se usan en los puertos, ahora no me sale el nombre, pero un puente con un motor de 30 HP por ahí y se equivoca en la decisión, capaz que mata a una persona. Entonces, ¿qué se hace ante la bajada de tensión de alimentación con el brownout? Se decide, por ejemplo, reiniciar el programa y se guardan variables. El brownout es la característica que tienen los microprocesadores de decir, bueno, mirá que yo guardé que se había realizado tal tarea y tal tarea y la almacené en estos bits de alimentación. Yo me dejé guardado que ya el puente había avanzado hasta la posición 3 y que había girado 90 grados. Y eso me lo dejo guardado para que cuando arranque de nuevo, cuando la alimentación vuelva a su estado normal, yo no haga una estupidez que me produzca un accidente. A eso se le dice brownout. Digamos, es programable ese brownout y generalmente lo que significa es que si baja la tensión de alimentación, el microcontrolador se apaga y guarda datos de a qué hora se apagó, qué estaba haciendo, etcétera, etcétera. El mClear, el Master Clear, es tener la disponibilidad dentro de la alimentación de tener un botoncito donde yo le digo, no, empezá todo de vuelta. ¿Sí? Eso es el Master Clear, también propio del microcontrolador. ¿Sí? Es decir, yo puedo desde afuera resetear el programa, volverlo a la primera instrucción, apretando el botoncito de Master Clear y que todo se reinicie. Si algo salió mal, lo puedo reiniciar. Eso son características del lenguaje propio de los microcontroladores. El brownout, que generalmente es la instrucción BOR, el brownout es programable. Yo puedo programar, por ejemplo, que si baja la tensión a 4,75, guarde las variables que tiene en ese momento activas y desconecte la salida al motor. Y que si baja a 4,5 directamente apague todo. ¿Sí? O sea, es programable dependiendo del chip que yo compre y cuáles sean las características. Y después, bueno,
esto de los que había comentado yo, que todas las patas de un microcontrolador son de entrada-salida, no de entrada ni de salida, sino de entrada barra salida, y son programables. Eso se guarda como están programados y como entrada o como salida, se guarda en un registro de memoria que se llama TRIS, donde se describe en qué estado está, y acá tienen una configuración de cómo es un puerto de entrada-salida en un controlador en función de las compuertas discretas que ustedes venían viendo hasta ahora. Eso es lo importante. Bueno, y con respecto a los PICs y ABR, PIC es una marca de microcontrolador y ABR es otra, ¿sí? Son marcas, ¿no? A veces la gente le dice esto es un PIC, pero en realidad es una marca PIC, ¿sí? Es una marca, lo mismo que ABR. El microcontrolador que se usa en las placas Arduino es un controlador Atmega que es de ABR, justamente. Bueno, acá tienen características que puede resultar interesantes de saber, pero que no son demasiado importantes. Nada, bueno, segmentación, nada. Esto no es mucho de la práctica, así que mírenlo del video, voy a pasar de largo. Esto sí, el perro guardián, la característica de los microcontroladores, porque esto a veces nos vuelve locos. La característica del perro guardián, watchdog, es una característica que hace que el microcontrolador, porque esto a veces hace que fallen todos los proyectos que uno hace. Ven, acá tienen la protección por fallo de alimentación que decíamos, el brownout, un estado de reposo, o sea, puede quedar en estado de reposo en determinadas condiciones, o sea, puede estar esperando. Por ejemplo, podría pasar que ante un fallo en la alimentación yo guardara en un estado de reposo al microcontrolador. Algunos pueden hacerlo, otros no. Pero me quiero referir al perro guardián porque esto a veces nos vuelve locos. El watchdog lo que es nada más que un contador. Lo que hace este contador es estar programado para que si después de 5 segundos, por ejemplo, el microcontrolador no salió de cierta instrucción, reinicia el sistema. ¿Se entiende? O sea, el watchdog lo que hace es decir, se congeló, se trabó algo anda mal, reiniciemos todo y volvamos a intentar hacerlo andar. Esto en los microcontroladores, cuando uno se olvida de configurarlo, a veces pasa que cuando uno se olvida de configurarlo, reinicia solo. Yo le pongo, por ejemplo, espera que el usuario te conteste dentro de 5 segundos. Pasan los 5 segundos y el watchdog está programado para reiniciar en 3. Entonces, el usuario no llega a contestar y se reinicia todo el programa. Y se vuelve a reiniciar y se vuelve a reiniciar. Hay que tener cuidado con la forma en la cual está programado. Generalmente nosotros lo que hacemos es anularlo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado también porque podría ser una característica que juega a favor. O sea, si yo tengo algo que me saca de un congelamiento a mi microcontrolador porque pasó un conflicto de valores o por lo que sea, podría resultar interesante. Hay que ver en cada uno de los casos qué capacidad requiere mi proyecto que tenga el microcontrolador. Y por último, bueno, el modulador por ancho de pulsos, importante, este modulador por ancho de pulsos PWM, Pulse Wide Modulation, es una forma de salida que tienen algunas patas del microcontrolador que me permiten a mí manejar la potencia que recibe un motor o una lámpara, por ejemplo, hacer que brille más o que brille menos, mandándole más pulsos o menos en un tiempo definido. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Por ahora, hasta acá llegamos. Señor, escucho. Cuando se ejecuta el brownout, viste que vos dijiste que por ahí se almacenaban las variables que habían quedado después de que baje de cierto valor de tensión. ¿En qué memoria se almacenarían? ¿En la RAM o no? No. Sí, en la RAM, pero la RAM lo que hace es guardar ciertos valores aun cuando esté desconectada la tensión de alimentación. Dependiendo del chip que vos tengas,
Hay algunos que tienen una, digamos que llevan un condensador que funciona de pila porque no consume nada la memoria, y con esa tensión que guarda el condensador le es suficiente para tener la memoria hasta el próximo arranque. Acordate que el próximo arranque se supone que tiene que ser dentro de unos pocos minutos Instantáneo o prácticamente. un poco más, pero claro, pero no te lo va a guardar durante horas, olvídate. Claro, está No, bien, no con esa configuración, digamos. bien. Por sí solo no, tenés que preverle otro sistema. ¿Mm? ¿Te acordás? Las viejas computadoras para los datos, no sé si a alguno se le cayó, digamos, se le volcó alguna vez el disco rígido por pérdida de la pila que traía la ROM. Muchas veces la ROM se le ponía una pila de reloj en las computadoras viejas. Yo no sé si alguno se acuerda, y por ahí la pila esa se te moría y perdías el disco rígido, porque lo que perdías era la tabla de la FAT, la tabla de particiones. O sea, no sabía, no era que no estaban los datos en el disco rígido, los datos estaban, lo que no sabía es dónde empezaba y dónde terminaba cada cosa y listo, perdiste toda la información. ¿Eh? No se olviden que los datos en un rígido se almacenan en forma de porciones de pizza, digamos, en forma de sectores triangulares de porción de pizza. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Miren los videos, por favor, así pueden trabajar. Vamos a Discord. Yo voy a tratar de entrar.